Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia de León, coordinadora académica de este curso, y les vengo a dar la continuación sobre las técnicas para la modificación de conducta. Aquí vamos a estar hablando específicamente ya de técnicas que podemos llevar a cabo dentro de nuestra aula o mismo también con nuestros hijos. Las técnicas para la modificación de conducta, sabemos que tenemos que definir la conducta de interés de nuestro pequeño, de nuestro alumno, debido a que cada niño tiene diferentes tipos de conductas. El registro de la conducta, vamos a ir registrando, ¿no?, la conducta que está teniendo el alumno de manera negativa, y vamos a elegir la conducta. Las técnicas que vamos a ver a continuación no nos van a servir para todos los niños con ciertos comportamientos. Cada técnica depende de la conducta que queremos extinguir, que queremos minimizar o que queremos reforzar. Depende del comportamiento de manera personal del niño, la edad, todas estas características para llevar de manera efectiva la técnica. No siempre nos va a servir de manera igual para todos nuestros alumnos, ¿no? Entonces es algo que debemos de tomar en cuenta. Primero, escoger la técnica. Una de las primeras técnicas que vamos a ver es la técnica del reforzamiento. Aquí existen dos tipos de reforzamiento, pero primero vamos a ver de manera de síntesis ¿qué es una técnica de reforzamiento? Es el proceso mediante el cual una conducta es fortalecida. Es el proceso mediante el cual una conducta es fortalecida por las consecuencias que le siguen. Estas consecuencias deben seguir a la conducta de manera inmediata y fiable. Cuando una conducta es reforzada por sus consecuencias, es más probable que ocurra de nuevo en un futuro. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir esto? Existen tipos de conductas, como ya hemos hablado, que son las conductas de manera positiva y las conductas negativas. Por lo tanto, va a haber reforzamientos positivos y reforzamientos negativos. También existe de manera inconsciente, nosotros llevamos a cabo ese tipo de reforzamientos de manera inconsciente. A veces nuestra propia conducta como docente o como padre va a llevar al comportamiento del niño. ¿Qué quiere decir? Que va a haber comportamientos que nosotros vamos a tener que cambiar o adecuar para que el niño pueda cambiar esa conducta. Ahora, vamos a hablar de manera con un ejemplo cómo podría ser un reforzamiento negativo y cómo de manera inconsciente nosotros le estamos dando pie. A un niño que no le gusta, le damos un plato de verduras y a este no le gusta, ¿qué es lo que pasa? Por automático, porque no queremos escuchar el berrinche, porque damos por su lado, le damos lo que él está pidiendo. Entonces el niño, cada vez que no quiera algo, va a hacer berrinche, va a decir no, va a tirar las cosas, y nosotros estamos reforzando esa conducta al darle lo que él quiere. Ese es un reforzamiento negativo que estamos haciendo nosotros, a lo mejor de manera inconsciente o de manera consciente. Pero, por ejemplo, un reforzamiento positivo es cuando el niño está teniendo una conducta positiva. En este ejemplo podemos decir que un niño que levanta la mano para participar o decir algo que aporta a la clase, al hacer esto nosotros lo vamos a reforzar con un estímulo que a él le agrade. ¿Qué estamos haciendo? Que el niño siga la conducta de levantar la mano, hablar por turnos, hablar cuando se le indique, sin tener que hablar o interrumpir a sus compañeros, a través de un reforzamiento positivo que puede ser una carita, un aplauso, está bien, algún reforzamiento, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros hay un niño que levanta la mano
y hay otro niño que interrumpe y contesta y nosotros no decimos, no hacemos o le damos la palabra al niño que interrumpió, ese no va a ser un reforzamiento positivo, porque entonces el niño que levantó la mano no le estamos dando la palabra y él va a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo tomamos en cuenta. Ahora bien, las técnicas de reforzamiento es un proceso que reúne los siguientes elementos. La ocurrencia de un comportamiento específico. Los comportamientos tienen que ser específicos. Grita en clase, interrumpe a sus compañeros, no hace tarea, come en el salón, cualquier comportamiento negativo que el niño tenga, pero es un comportamiento específico que nosotros queremos cambiar. Las conductas se van cambiando por comportamientos específicos. No podemos cambiar toda la estructura del niño, porque les recuerdo que el niño no es el problema, tiene comportamientos, tiene mala conducta, más no el niño en sí está mal. La ocurrencia de la consecuencia inmediatamente posterior a dicho comportamiento y el fortalecimiento de la conducta, es decir, el individuo tiene una mayor probabilidad de realizar esa conducta en un futuro, porque hay una acción que es la conducta, ya sea positiva o negativa, esta va a tener una consecuencia, ya sea positiva o negativa, y asimismo va a haber un fortalecimiento por la otra parte, ya sea positivo o sea negativo, y entonces el niño va a continuar haciendo esta acción. La siguiente técnica es la técnica de la extinción. Como su nombre lo dice, lo que queremos es que el comportamiento deje de existir, ¿no? Entonces también vamos a reforzar durante un periodo de tiempo para que ésta deje de ser reforzado y por lo tanto la conducta deja de ocurrir. Un comportamiento ha sido previamente reforzado, ya no se produce la consecuencia que reforzaba esa conducta y por lo tanto la conducta deja de producirse en el futuro. Vamos a verlo con un caso práctico. Amanda es una niña de 4 años y gritaba cada noche antes de irse a dormir durante 10 minutos. Cada vez que la niña tenía ese comportamiento, sus padres acudían a su habitación para hablar con ella hasta que ella se durmiera. ¿Cuál fue el resultado al hacer esto? ¿Qué es lo que lograron los padres al ir cada noche cuando Amanda lloraba y ellos acudían a ese llanto? Bueno, pues el problema fue que después de hablarlo con el pediatra, los padres decidieron no ir a la habitación y no hablar con ella. Cuando lloraba antes de acostarse, la primera noche Amanda lloró durante 25 minutos antes de dormir. Al final de la semana dejó de llorar al irse a dormir. Ahora bien, ¿por qué Amanda dejó de llorar? Al final de la semana dejó de llorar al irse a dormir cuando los padres dejaron de ir a su habitación cuando lloraba y estaban aplicando la extinción. Aquí los padres, al no acudir a la habitación cuando Amanda lloraba, extinguieron dicha conducta. ¿Por qué? Porque Amanda lloraba porque querían sus padres. Entonces sus padres, al no presentarse, pues ella deja de llorar. Entonces, las rabietas del niño antes de dormir, esta es la respuesta que da o es la conducta que da el niño. Las consecuencias, los padres no prestaban atención al niño y por resultado, Amanda deja de llorar. Entonces, esta es la técnica de la extinción cuando la estamos aplicando en este ejemplo. Ahora bien, nos dice que el incremento de respuestas asociadas a la extinción. Cuando un comportamiento ya no está siendo reforzado, las consecuencias pueden ser las siguientes. ¿Qué pasa cuando dejamos de reforzar? El comportamiento aumenta brevemente en frecuencia durante o con intensidad. Pueden aparecer nuevos comportamientos o pueden aparecer respuestas emocionales a las conductas agresivas. Como les comentaba, no, con todos los niños no se puede llevar a cabo algunas técnicas porque ellos empiezan a tener otro tipo de respuestas, como en este caso, y es por ello que debemos de buscar
técnicas efectivas de acuerdo a cada niño. A lo mejor con ciertos niños nos puede servir una técnica y con otros no. Entonces, cuestiones a tomar para no fracasar en esta técnica. Si la conducta anterior vuelve a aparecer, no hacerle caso. Estar pendiente de la conducta y aplicar el correctivo como debe de ser y no debe quedar en amenazas nada más o el castigo. Cuando nosotros le decimos a nuestros alumnos o a nuestros hijos, te voy a, si haces esto no vas, o estamos amenazando, pero no lo hacemos, el niño lo va a tomar en cuenta y no va a extinguir la conducta. De igual manera, si la conducta anterior vuelve a aparecer, hay veces que el niño nos pide algo, le decimos no o no, 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 pero a veces el niño se vuelve más insistente y nosotros de alguna manera caemos en pues darle por su lado. ¿Por qué? Porque ya nos fastidiamos, tenemos otras cosas que hacer y pues el niño sigue insistiendo y él va a saber que entonces cuando él haga cuando tenga un mal comportamiento, va a saber que de alguna manera nosotros vamos a acceder a su petición. Ahora, la técnica del castigo, también llamada estímulo adversivo o punitivo, es una consecuencia que hace que una conducta en particular tenga menos probabilidad de repetirse en el futuro al ser castigado. Las dos variantes básicas del procedimiento del castigo, de igual manera, son castigos positivos y castigos negativos. Debemos de tomar en cuenta nosotros los castigos positivos. La diferencia entre ambos está determinada por las consecuencias de dicha conducta. Ahora, los castigos positivos, ¿cómo lo vamos a definir? La aparición de un comportamiento seguido por la presentación de un estímulo aversivo y a consecuencia de la presentación del estímulo aversivo, la reducción de la probabilidad para que esta conducta ocurra en un futuro. Y en los castigos negativos, la aparición es un comportamiento seguido por la eliminación de un estímulo reforzante y a consecuencia de ello la reducción a dicho comportamiento en un futuro. Ambos castigos van a eliminar la conducta, solamente que uno va a ser más, digamos que agresivo por el niño, con el niño. ¿Por qué? Porque podemos hacer una técnica o utilizar el método del golpe, cinturones, malas palabras. Hay veces que no sé por qué, pero dicen, los dejan sin comer. Dejar al niño sin receso es un buen método, pero no lo puedes dejar sin comer. Sin comer es una necesidad básica que él debe de cumplir. No le puedes quitar eso. Le puedes quitar el juego, le puedes quitar salir al patio, jugar, el deporte favorito. Pero hay veces he escuchado maestros que dicen que los niños se quedan castigados y no salen al receso, pero tampoco tienen derecho a comer y eso es un castigo negativo. Ahora viene un caso práctico, lo vemos dentro del salón. Un niño eructa en la mesa y de inmediato la mamá o el docente le miró furiosa. Entonces hay niños que hacen ciertos comportamientos para molestar al maestro o molestar a sus padres. Por lo tanto, si nosotros hacemos caso de ello, el niño va a reforzar ese comportamiento y lo va a seguir haciendo. A veces ignorar es una buena manera de quitar ciertos comportamientos. Ahora, ¿qué factores que influyen en el castigo? La inmediatez. Nosotros cuando vamos a realizar un castigo, tiene que ser de manera inmediata. Cuando el niño hace dicha conducta, nosotros en ese momento vamos a ponerle el castigo. Hay veces que el niño tiene una conducta el lunes y lo estamos castigando el miércoles, pero ya el niño no sabe por qué. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros castigamos una conducta, el niño entiende que esa conducta estuvo mal y es reprochable. Por eso es el castigo. Pero cuando no lo hacemos de manera inmediata y simplemente lo castigamos, entonces el niño ya no sabe o no entiende el por qué se le está castigando, al menos que se le diga, pero entonces igual pierde su efectividad. La contingencia y las operaciones motivadoras que va a tener este castigo, así como las diferencias individuales y de magnitud.
Ahora, las técnicas de control de estímulos. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a utilizar esta técnica, pero ¿qué es un estímulo? Existe un estímulo antecedente y ese es un estímulo que precede a la aparición de la conducta. Una conducta operante está bajo el control de estímulos cuando es más probable que ocurra en la presencia de un estímulo antecedente específico o un miembro de una clase de estímulos. Los estímulos es lo que nos va a llevar a realizar dichas conductas, ¿no? Tenemos un estímulo y va a haber una respuesta, no una conducta. ¿Cuál es la reacción ahora que cuando un niño recibe cosquillas? ¿No? El estímulo cuando un niño recibe o que le quieren hacer cosquillas, efectivamente es el quitarse, ¿no? Esos estímulos van a tener una respuesta. Ahora bien, con otro ejemplo. Cada vez que Juan quiere algo de dinero extra para gastar, le pregunta a su madre que por lo general le suele dar algo de dinero. Cuando se lo preguntan a su padre, generalmente se los niega y le dicen que debe conseguir un trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar? La madre les da dinero cuando lo piden, el padre los manda a trabajar, entonces esta circunstancia hace que regularmente sea a la madre a quien le van a pedir el dinero en lugar del padre, ¿no? El padre no va a obtener que sus hijos lo consigan mediante ahorro o trabajo porque la madre va a proporcionarles el dinero o nosotros como docentes vamos a reforzar ciertas conductas. Entonces sí debe de haber como que una comunicación para que esos estímulos vayan disminuyendo. Esta circunstancia hace que regularmente sea su madre a quien le van a pedir el dinero en lugar del padre. Ahora, procedimientos para establecer nuevas conductas. El catálogo anterior de técnicas fue para reforzar. Este va a ser para establecer nuevas conductas. Esto nos va a servir sobre todo en el área de preescolar con niños más pequeños, ya que ellos están aprendiendo a tener ciertos comportamientos, ciertas conductas. La técnica del moldeamiento. Estos procedimientos de técnicas va a ser el moldeamiento, que es un procedimiento conductual en la que las aproximaciones sucesivas hacia una conducta objetivo son reforzadas de manera diferencial hasta conseguir que la persona realice dichas conductas objetivo. La persona va a llevar a cabo la conducta en el moldeamiento. Y el modelado, que es, en esta se le muestra al alumno la conducta correcta y el alumno observa cómo es la conducta para que él la imita. Aquí es la imitación. Ahora bien, vamos a verlo de manera... los siguientes factores pueden influenciar en la eficacia de las instrucciones. Los factores de eficacia. Las instrucciones deberían ser presentadas en un nivel que el alumno pueda comprender. Nosotros debemos de dar instrucciones comprensibles. A veces nuestros alumnos no realizan ciertas actividades porque las órdenes, las actividades son demasiado complejas. Recuerden que cada niño de igual manera capta y es diferente la manera en que ellos procesan dichas informaciones, ¿no? Entonces debemos de hacerlo más simple y que el alumno pues se sienta identificado. Las instrucciones deberían darse por alguien que tenga credibilidad ante el alumno, como padres, maestros, jefes o el psicólogo. Las instrucciones, ya que a veces si recibe instrucciones de su padre, de un niño, de sus compañeros, son pocas las probabilidades de que él pues le haga caso, ¿no? Y sobre todo también nosotros como maestros debemos de tener cierta congruencia. Si le estamos diciendo al niño no comer en clase, pero nosotros comemos, el niño no va a tener cierta credibilidad ante nosotros. El alumno debería tener la oportunidad de ensayar la conducta tan pronto como sea posible después de recibir las instrucciones.
Ahora bien, factores de eficacia. Los siguientes factores pueden influir en la eficacia de las instrucciones. Emparejar las instrucciones con el modelado cada vez que se observa la conducta para mejorar el potencial de aprendizaje de la conducta. Las instrucciones deberían darse solo cuando el alumno está prestando atención. Muchas veces nosotros damos las instrucciones, pero el niño no está prestando atención y por ende no va a realizar la actividad. El alumno debería repetir las instrucciones para que el maestro pueda asegurarse de que el niño ha escuchado las instrucciones correctamente. Ahora bien, las técnicas para la reducción y eliminación de conductas, como la técnica de extinción, es un procedimiento en el que el reforzador que mantiene un problema de conducta es eliminado para disminuir dicha conducta. Para utilizar la extinción, en primer lugar, se debe realizar una evaluación funcional para identificar las consecuencias que están reforzando la conducta problema. Ahora bien, cuando se utilice un procedimiento de extinción, siempre debería de haber o debe de reforzar conductas alternativas que reemplacen la conducta problema o lo que está causando el problema. Si se establecen firmemente conductas alternativas, es más probable que el problema de conducta siga ocurriendo. No va a ser factible si sigue ocurriendo esa técnica. Ese es un procedimiento para extinguirlo, muy similar al anterior. Ahora, la técnica de saciación es una técnica poco recomendable, pero se las ponemos porque es una técnica que hay veces ha funcionado en casa o en el aula, y esa técnica quiere decir que va a reforzar o va a disminuir ciertas conductas cuando el niño empieza a tener lo que quiere, pero se cansa de ello o se sacia, ¿no? La saciación consiste en la presentación masiva del reforzador para debilitar su valor reforzante. ¿Qué pasa? Les doy un ejemplo, dos ejemplos. Aquí está un niño comiendo espagueti. Los niños tienen ciertas inclinaciones a ciertos alimentos. Entonces la mamá busca darle una variedad de alimentos, pero el niño siempre pide una cosa. Si nosotros le damos a él todos los días espagueti, entonces el niño en algún momento va a tener una saciación. Entonces, su administración excesiva es un breve espacio de tiempo, termina por resultar adversiva a la persona, de modo que al final evita ciertos comportamientos. Al niño que dice que no le gusta, por ejemplo, que todo el tiempo quiere no hacer nada, entonces si nosotros decimos, ok, no hagas nada, quédate sentado sin hacer nada, y ustedes dentro del aula ponen un juego, el niño va a querer participar. Pero como él no quiere hacer nada y no está haciendo nada en su pupitre, tampoco va a ser partícipe de el juego que se va a llevar a cabo. Entonces el niño, por ende, para la próxima, pues va a pensar en que si cuando le dice que no quiere hacer nada, esto incluye todo, o dejarlo sin salir a danza, artes o deportes, que es una de las asignaturas que pues también les gusta, ¿no? Entonces, la técnica de reforzamiento diferencial. Esta técnica es un procedimiento conductual para incrementar la frecuencia de un comportamiento deseable y disminuir la frecuencia de los comportamientos no deseados. El comportamiento deseable se refuerza cada vez que aparece. Esto se traduce en un aumento de la probabilidad futura de la conducta deseable. Al mismo tiempo, cualquier comportamiento no deseado que pueda inferir con el comportamiento deseable no va a ser reforzado. Esto resulta en una disminución en la probabilidad futura de los problemas de conducta.
Y tenemos otra técnica que es la de tiempo fuera. Se trata de extraer al sujeto que hace la conducta de la situación en la que puede obtener reforzadores, de manera que éste modifique o elimine la conducta que le lleva a dicha situación con el fin de no volver a ser retirado. Este tipo de técnicas ya lo hemos realizado como docentes y es una de las técnicas más usadas, como que más utilizan los docentes, y a veces no saben que están utilizando esta técnica. Cuando un alumno no se calla, ¿qué hacemos? Pararlo, sacarlo. Es en el momento preciso, en el momento inmediato que el niño está teniendo un mal comportamiento, que no para de hablar, que está diciendo groserías, que interrumpe a sus compañeros y hay poca tolerancia, hay un tiempo fuera, entonces el niño va a ser retirado del lugar donde se encuentra. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Mandarlo a dirección, mandarlo a servicios escolares, mandarlo con el orientador, mandarlo con el psicólogo o simplemente aislarlo dentro del mismo grupo. Entonces el niño pues no va a querer ser aislado o ser retirado del salón. Esa es una técnica que nos puede funcionar. De igual manera, cuando el niño es expulsado por algún cierto tiempo por un comportamiento ya un poco más grave que él haya tenido, ¿no? Por ejemplo, golpear a algún compañero, robar algo, llevar algo que no debía. Entonces se utiliza esta técnica de tiempo fuera en el cual se expulsa y pues el niño lo toma de manera como castigo. Muchas veces también este tipo de técnicas como la expulsión son eficaces, son eficientes si los papás apoyan. Cuando un niño es expulsado y se queda en casa, hay papás que para no lidiar con esto, lo que hacen es darle la televisión, los videojuegos, el niño puede pararse tarde, entonces no están viendo el castigo como tal y pues esos reforzadores, ese tiempo fuera no va a servir, no va a ayudarnos a modificar la conducta, porque entonces el niño no lo ve como un castigo, simplemente lo ve como unas mini vacaciones que él está teniendo al irse a su casa, porque en su casa él está haciendo absolutamente nada y haciendo lo que a él le gusta, a lo mejor se para más tarde, no hace ninguna actividad, responsabilidad, labor, tarea de televisión, videojuegos, internet. Entonces, ese tipo de técnicas, si no contamos con el apoyo de los padres, pues no va a funcionar mucho. Otra técnica esta técnica es una de mis favoritas y es una de las que yo a veces le digo a los docentes que la utilicen, que es la economía de fichas y ya muchos docentes los estamos utilizando dentro de nuestra aula. Es muy eficaz, los niños les gusta, nos ayuda bastante, sobre todo en nivel preescolar y primaria y también en secundaria. A veces creemos que los niños de secundaria son un poco apáticos y sin embargo todavía les gusta que los traten como niños, ¿no? Yo lo he realizado con mis niños de secundaria y les encanta. Con la palabra economía se hace referencia a que este método funciona como un sistema económico, en el que las personas cobran o pagan con fichas según realicen o no una determinada conducta. Eso también lo podemos realizar en casa con nuestros niños. Hay una manera de que se llama la tiendita, en donde los niños realizan ciertas actividades. Eso también lo podemos realizar dentro de nuestra aula. Los niños, hay una lista de actividades, tarea, puntualidad, asiento, pupitre limpio, limpieza en el uniforme, X cosas, ¿no? Todo lo que nosotros queremos reforzar en nuestros niños, guardar silencio, alzar la mano. Y entonces nosotros como docente o como padres vamos a tener ciertos bonos, ciertos billetitos o ciertas pegatinas o ciertas fichas, ¿no? Aquí, que vamos a poder utilizar como intercambio. Entonces, si estamos utilizando billetitos, bonos, quiere decir que vamos a intercambiar. Si nosotros, el niño cuenta con cierto acumulado de billetes o bonos, él lo va a poder intercambiar por algo. Cuando nosotros hablamos de la tiendita dentro de nuestra casa, por ejemplo, tenemos galletas, sabritas, juguitos, a lo mejor algunos juguetes que le compramos y que se los vamos a dar hasta que ellos puedan intercambiar. Entonces, cuando ellos hacen ciertas actividades, recoger basura, se les da un bono, se les da un billete. Entonces,
En la semana, quien haya acumulado o llegado a cierto bono, porque cada cosa va a tener un precio o va a tener puntos y ellos lo van a poder intercambiar. Entonces los niños se motivan de cierta manera para lograr realizar buenas conductas por el intercambio de algo. También se puede utilizar en pegatinas, por ejemplo, este es un ejemplo que pueden utilizar en comportamientos, las caritas, ¿no? Hacemos nuestras caritas y, por ejemplo, la conducta de Norma y vamos poniendo, ¿no? Norma se portó bien, se portó bien, se portó mal, se portó bien, se portó bien. Entonces, cada uno es un punto menos un punto. Entonces, Norma, por ende, tendría 4 puntos, ¿no? De haber hecho, por ejemplo, aquí dice me siento correctamente, ¿no? El lunes lo hizo, el martes lo hizo, el miércoles no lo hizo y así sucesivamente. Entonces los niños también se van a ir motivando porque pues van a querer ver siempre su cuadro con una buena carita de que realizaron correctamente la actividad. Y esto es una manera de motivarlos y sobre todo motivar buenas conductas. Ahora, otro de mis favoritos y es uno que también funciona de buena manera es el círculo mágico. El círculo mágico es una técnica que tiene por objetivo integrar los aspectos emocionales y sociales al aprendizaje. Tiene como objetivo facilitar a los participantes habilidades de comunicación y relación interpersonal, que les permita un desarrollo efectivo de su personalidad. El círculo mágico busca ayudar a conocer un poco más, a manejar su capacidad de relacionarse con los demás y de expresar sus necesidades, pensamientos y sentimientos. Esta técnica te ayudará a incrementar tu manera de reflexionar y la confianza que los demás depositan en nosotros. En el círculo mágico, como podemos ver en esta imagen, trata de que nosotros como docentes pongamos a nuestros niños en un círculo. Obviamente vamos a ser nosotros moderadores y los niños van a hablar. ¿Qué es lo que van a hablar? Temas en común, temas de interés, desde su comida favorita, qué les gusta ver en la televisión, su materia favorita, a lo mejor el maestro que más le agrada, colores favoritos, animales favoritos. ¿Qué vamos a llevar? Vamos a lograr que los niños se vayan expresando. Obviamente no todos los niños son buenos relacionándose y a algunos les va a dar pena hablar, pero siempre va a haber niños que son entusiastas y les gusta hablar primero. Entonces, nosotros decimos comida favorita y Juan, supongamos, él es Juan, y dice que su comida favorita es la pizza. Entonces, Mariel, la otra niña, dice que su comida favorita es el espagueti. Entonces, estos niños que no están hablando y que son niños que tienen a lo mejor una mala conducta, se van a dar cuenta que para ellos también la pizza y el espagueti son comidas favoritas y van a ver que tienen similitudes y semejanzas con los demás niños. Nosotros empezamos con este tipo de preguntas porque son muy simples y los niños empiezan en confianza. Después, los niños pueden hablar de cosas más complejas, como qué les pasa en casa, problemas de familia, y entonces se van a dar cuenta que Pedro, el niño que golpea, el niño que interrumpe, el niño que eh, a lo mejor es bully, hace bullying dentro de su escuela, el niño que siempre está inquieto, se expresa de cómo vive en casa, de los problemas que tiene, de cómo es su papá y los demás niños, ¿qué es lo que vamos a obtener con esto? Empatía. Entonces los demás niños se van a dar cuenta que él no es así porque él quiere, sino porque así ha sido tratado y al haber esa empatía, porque por lo regular antes de eso lo que había era rechazo, entonces esa mala conducta, ese mal comportamiento va a disminuir, porque entonces ahora van a ser amistad, va a haber amigos, va a haber este apego y el niño va a disminuir esa conducta porque esa conducta se alimentaba por el rechazo de sus demás compañeros. Por eso les digo que es una técnica muy favorable para disminuir ciertas conductas, sobre todo las conductas violentas, porque muchas veces lo que hace falta dentro del aula, incluso nosotros como docentes, es esa empatía que no tenemos con los niños.
Ahora, algunas recomendaciones que les voy a dar es para que estas técnicas sean factibles. Es fundamental poner límites, siempre es fundamental poner los límites a las demandas de los niños desde muy pequeños y mantenerse firme siempre en nuestra postura como docentes, como padres. Una vez que nosotros rompemos con esos límites o damos pie, el niño definitivamente no empieza a tenernos ese respeto. Cuando se dan instrucciones al niño es importante ser claro, preciso. No es lo mismo decir pórtate bien o no te portes mal que decir que es correcto o incorrecto. Cuando al niño decimos pórtate bien, el niño no está entendiendo qué es lo que no está haciendo bien, porque para él simplemente está actuando bien. Debemos de ser concretos y claros y precisos. Si fulanito está hablando dentro del aula, tirando basura y simplemente nosotros como docentes expresamos, pórtate bien, debemos de decir, fulanito, por favor, siéntate en tu lugar porque ese comportamiento no es correcto dentro del aula. Debemos tener coherencia y constancia no solo en los padres, también en los docentes, porque recordemos que como docentes compartimos nuestros alumnos con el maestro de danza, con el maestro de física, el de computación, el de inglés y pues las materias extracurriculares que tengan los niños. Si los padres o maestros discriminan un comportamiento de su alumno o hijo, deben hacerlo siempre que lo detecten, no solamente en algunas ocasiones, y ser consistentes en que el infante observa su entorno y lo va a imitar. No sería correcto desaprobar una conducta que contempla de forma habitual dentro del aula o dentro de su familia. Es tan común el no comer en clase, el docente come, no llegues tarde, el docente llega tarde, entonces debemos de tener esa congruencia o al menos si vamos a castigar, a regañar, a nuestros alumnos por algún comportamiento, que no vean en ellos que nosotros estamos también realizando esa mala conducta. Es necesario que todos los miembros de la familia o los maestros fuera de ella con responsabilidad sobre el niño apliquen las mismas pautas sobre su comportamiento. Todos deben permitir o no las mismas actuaciones. Entonces, eso también cabe tanto en padres como en docentes, que siempre debemos de ser constantes y ponernos de acuerdo en los castigos que le vayamos a implementar a los niños. Entonces, bueno, este ha sido todo por el momento. Les agradezco, esta es una videoclase. Les recuerdo, mi nombre es Cecilia de León, coordinadora académica de este curso, y cualquier duda o sugerencia lo pueden hacer llegar a través de mensajes de la plataforma o a mi correo que es cecideleon26@gmail.com, y es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos. Gracias.